¿Por qué es más fácil para nosotros gastar dinero en algo que nos recuerda a nuestra infancia a comprar algo nuevo? Hoy vamos a hablar de cómo la nostalgia, ese sentimiento que nos hace recordar nuestra niñez y los momentos cálidos que hemos pasado, se ha convertido en un negocio multimillonario. Hace algunas semanas estaba yo haciendo fila para entrar a un restaurante y un muchacho me empezó a hablar porque yo cargaba mis Tamagotchis colgados como llaveros en mi cartera y él me preguntó si los había comprado ahora de algún tipo de tienda de artículos viejos o si los tenía desde antes. Yo le expliqué que estos Tamagotchis eran de mi niñez, del 2009, 2010, y él dijo que si él tuviera todavía sus Tamagotchis también los usaría como llaveros actuales porque es un perfecto tema de conversación y también te hace recordar tus buenos momentos. La nostalgia es algo que nos hace sentir más identificados con nuestro pasado y también nos recuerda momentos lindos o momentos en donde nos sentíamos quizás más libres, más comprendidos, y el anclar objetos con este sentimiento de nostalgia es lo que muchas compañías actualmente están haciendo para vender más. En un estudio de 2014 titulado "La nostalgia debilita nuestro deseo por el dinero", los investigadores llegaron a la conclusión de que muchas veces llegamos a gastar más dinero si es que sentimos un tipo de emoción atada a lo que vamos a comprar. En este estudio, los investigadores le dieron a un grupo de personas la tarea de escribir un recuerdo feliz y luego les dieron opciones de gasto. Y en conclusión, quienes se sintieron más nostálgicos fueron los que gastaron más dinero sin pensarlo. Y de verdad, si yo pudiera comprar más Tamagotchis, lo haría, incluso si no voy a jugar con ellos. Siento que la necesidad de volver a sentirme como antes es mucho más fuerte que el valor económico que pudiese tener. Tal vez en un pasado me hubiese sentido menos inclinada a hacerlo porque estaba más cerca de aquellos años en donde disfrutaba de esos pequeños juegos o pequeños artículos que me entretenían, pero ahora que ya casi llego a mis 30, es mucho más fácil para mí querer volver a esos años en donde no tenía tantas responsabilidades, en donde tal vez los recuerdos eran mucho más lindos y ligeros, en donde mi vida era diferente y tenía otra perspectiva de las cosas. Comprar algo que te recuerda a tu infancia te transporta automáticamente a ese momento, y creo que el que las compañías estén tratando de que la nostalgia sea el factor principal para que una persona compre o no compre algo es muy estratégico. Saben que las personas queremos conectar con lo que compramos, con lo que tenemos en casa, y que a veces cuando éramos niños no nos podíamos permitir ciertos juguetes, ciertos peluches, pero ahora que tenemos el poder adquisitivo suficiente es factible comprarlos. Y el problema no es comprar un peluche o un Tamagotchi, un artículo. El problema es que se vuelve parte de una obsesión, se vuelve parte del consumismo, y es ahí donde las personas tal vez cruzan una línea que ni siquiera saben que están cruzando. Ahora vamos a hablar de la nostalgia como parte de la estrategia de marketing, que es lo que muchas empresas están haciendo actualmente. Y no solo empresas de productos, no solo Coca-Cola o Barbie que están trayendo colecciones del pasado, no solo Nintendo que está sacando algún tipo de consola vintage. No solo estas compañías están viendo el valor que tiene la nostalgia para sus ganancias, sino también la industria cinematográfica. Yo estudié cine y si bien uno como cineasta siempre recicla historias y trata de volver a lo que ha funcionado en un pasado, hay ciertas fórmulas que se utilizan una y otra vez para contar nuevas historias, como chico conoce chica, se enamoran, hay algún tipo de conflicto, se separan o se quedan juntos. Usar este tipo de fórmulas que ya sabemos que van a funcionar más o menos, y añadiendo la nostalgia como un factor, las casas productoras han aprovechado esto para sacar películas que tal vez nos transportan automáticamente a esos años del colegio, de la universidad o de nuestra infancia.
Recientemente pude ver la nueva película de Viernes de Locos y me pareció una excelente aproximación a la historia original. Volvieron todos los actores, las personas de esta forma se sienten mucho más conectadas con el producto final nuevo y también se sienten muy inclinadas a volver a ver las películas que inspiraron estas secuelas o relanzamientos. Hace poco también sacaron una película nueva de Tron, una película nueva de Beetlejuice que por décadas estuvo en pausa y también constantemente hay series como Sex and the City que tuvieron su legado en el momento y fueron relanzadas hace algunos pocos años. Hay muchas series en particular que han recurrido a la nostalgia porque saben que ese factor sentimental fomenta el consumismo de las personas porque nos sentimos atados a los sentimientos de aquella época en donde por primera vez vimos esa serie o vimos esa película. En un estudio de 2012 llamado El regalo que sigue dando, un grupo de participantes vio anuncios cargados de referencias al pasado y otro grupo de participantes vio anuncios neutros, que no tenían ningún tipo de referencia ni al futuro ni al pasado, simplemente estaban tratando de vender un producto. Adivinen qué grupo compró más después de ver estos anuncios. Adivinen, el grupo que compró más productos después de ver estos anuncios fue el primer grupo. La nostalgia también juega un rol importante en hacer que nos sintamos más identificados con el producto que vende algún tipo de empresa o marca, y esto hace que nuestra apertura emocional sea mucho más amplia y por lo tanto nos conectemos más con las marcas. Y por eso a veces es mucho más fácil comprar un montón de productos porque nos sentimos seguros y sentimos que esas marcas o esas empresas nos comprenden. Cuando yo era niña solía comprar mucho este cereal que se llama arroz crocante y hace poco volví a verlo en el supermercado y la nostalgia me invadió, me dieron ganas de comprarlo y de volver a probarlo, de acordarme qué es exactamente lo que hacía cuando lo comía. Llegábamos del colegio con mi prima y nos servíamos un tazón enorme y esa era nuestra actividad favorita después de clases. Es exactamente eso lo que están haciendo muchas empresas, el volver a relanzar productos, películas, series, porque saben que las personas van a recordar automáticamente al ver el empaque o ver lo que están promocionando momentos de su pasado, momentos en donde eran más felices quizás, en donde la vida era más simple y en donde tal vez tenían menos preocupaciones. Y no, la nostalgia no es mala, es bueno sentir nostalgia, es bonito poder recordar cosas del pasado, experiencias del pasado e incluso comprar productos o volver a desempolvar una caja que tenías guardada con un montón de CDs viejos. La nostalgia puede reforzar la identidad, es muy bonito tener ese tipo de pasatiempos en donde coleccionas monedas o coleccionas algún tipo de artículo del pasado. A mí siempre me ha impresionado el tipo de personas que colecciona monedas de diferentes años y épocas o lugares del mundo. También nos sirve de consuelo emocional si es que encontramos algún objeto que pertenecía a alguien importante y también nos sirve para conectar con otras personas. Por eso esta historia del Tamagotchi y de esta conversación súper linda que inició solo por el hecho de llevar estos llaveros en mi bolsa. A mí también me gusta cuando las personas coleccionan CDs, discos de vinilo, artículos varios que sean de una época en particular. Además, en el tema psicológico no tiene nada de malo el sentir nostalgia por el pasado, por lo que fuimos, por lo que sentíamos antes o por lo que vivimos. Esto nos sirve muchas veces para reflexionar y también nos sirve para entender que sí, si bien aquella época fue linda, también tuvo sus tintes oscuros que no queremos volver a tocar. Y oigan, a mí sí me gusta comprar cosas que me recuerden a mi infancia, especialmente artículos chiquitos o comida. Recuerdo que en mi infancia comía muchos chupetes o estos caramelos que se llaman Nerds y de vez en cuando, una vez al año, 2 veces al año, vuelvo a comprarlos para recordar esos momentos en donde jugaba con mis primos o sorteaba este tipo de caramelos en mi aula de clases en el colegio.
Y eso para mí es muy valioso, es algo que me gusta hacer frecuentemente, pero sí hay que tener en cuenta nuestros propios límites, el saber que estamos consumiendo desde un lugar de recordar de forma consciente y no desde un lugar en donde queremos de alguna forma volver a ese pasado que ya no existe. Cada vez que compramos algo es porque queremos sentirnos de alguna forma, queremos sentir que hemos logrado algo o que volvemos a sentir algún tipo de emoción que nos reconforta, y por eso es súper importante preguntarnos antes de comprar cualquier cosa, sea algo que nos recuerda a nuestra infancia o sea algo nuevo. Necesitamos realmente preguntarnos si lo estamos comprando porque lo necesitamos o solo porque quiero sentirme como antes, como esa versión mía que ya no existe pero que quisiera mantener viva. También es muy bonito entender que no necesitamos ver un montón de películas relanzadas, series relanzadas, comprar artículos que nos recuerden a esos años. También podemos volver a esas épocas a través de los recuerdos, conversaciones con familia, amigos. También es muy bonito volver a esos recuerdos viendo fotos o videos, y esos no tienen precio. Esos no te los está vendiendo una empresa o alguna productora de cine que quiere que compres su producto. También hace poco sacaron el live action de Lilo y Stitch, y creo que esta es la primera vez que he visto un montón de artículos en todos lados, en el supermercado, en tiendas de ropa, en donde realmente se usa la nostalgia, porque todos crecimos viendo Lilo y Stitch, la película animada, para que las personas compren este tipo de artículos, y ya era una exageración. Yo iba a cualquier lugar y en todas partes encontrabas algo de Lilo y Stitch. Querer volver a esa época sí te inclina a comprar más, a gastar más, y como los niños de esa época ya crecieron y tienen más poder adquisitivo, es más fácil que compren porque ya no hay padres que tal vez les digan que no pueden comprar cierto artículo. Ahora estas personas han crecido y tienen su propio dinero, su propio juicio, y obviamente es mucho más fácil fomentar el consumismo cuando hay un montón de factores que lo favorecen, como la nostalgia. Es bonito poder comprar artículos, objetos, ver películas, ver series que nos recuerden a nuestra infancia, pero lo más importante es entender que el recuerdo, el valor, no está en esos objetos, no está en esas películas o en esas series, está en cada uno de nosotros. El pasado como tal no está a la venta, no es algo que puedas comprar automáticamente, no puedes viajar al pasado de manera literal si es que compras un peluche de Lilo y Stitch, o ves la nueva película de Beetlejuice, o consumes las series de Disney Channel con los mismos personajes que veías en tu infancia, pero eso no impide que las empresas utilicen el factor emocional, la nostalgia, para intentar vendértelo, para intentar vender el pasado a personas que tal vez extrañan esa época más simple, y personas que realmente tienen el poder adquisitivo ahora cuando tal vez de niños no lo tenían. Y yo creo que también un ejemplo fuerte de este fenómeno de la nostalgia utilizado para vender más fue Barbie. Barbie fue una película que realmente impactó a un montón de personas, porque uno jugaba con las Barbies. Yo jugué con Barbies hasta que tenía como 19, 20. Creo que cuando Mattel anunció la película, automáticamente las personas que jugábamos con Barbies nos sentimos inclinados a sí o sí ver la película, y eso significa más ventas de boletos de cine y obviamente más ganancias para el estudio. Todo esto aprovechando la nostalgia, todo esto aprovechando el hecho de que muchas personas nos vamos a sentir conectadas por lo que representó Barbie en nuestra infancia, lo que representó para nosotros nivel de desarrollo en la niñez y también la estrategia de marketing en total. Pero lo que yo siento que más nos inclinó a ver esta película con nuestras amigas e ir de rosa y tener todo este ritual para ir al cine fue la nostalgia. El poder volver a conectar con esa niñez,
esa parte de la adolescencia, quizás, como en mi caso, y poder volver a viajar por unas horas a un momento de nuestras vidas en donde las cosas no eran tan complicadas. Yo creo que aparte de los nerds, los tamagotchis y las películas de Barbie, uno de mis artículos favoritos llenos de nostalgia son los CDs. Hace poco comencé a escuchar de nuevo mis CDs de Miley Cyrus, de One Direction, de Taylor Swift, 1989. 10 de 10. Y creo que lo más bonito de todo eso es el poder transportarte un segundo a esa época pasada, y mientras escuchas las canciones o ves las películas, que hace poco también sacaron una nueva película que se llama 28 años después, y esta película automáticamente a mí me genera ese sentimiento de volver al pasado, porque yo vi 28 días, que es la primera película, con Cillian Murphy cuando estaba en el colegio. Obviamente no era una película apropiada para niños de 12 años, no. Pero ahora que sacaron la nueva película, no sé, automáticamente quise ver la primera, recordé muchísimo de esa época, y creo que eso es lo bonito de la nostalgia, poder reconectar con nosotros. ¿Qué estábamos haciendo cuando compramos ese Tamagotchi? ¿Qué estábamos haciendo cuando comíamos esos caramelos? ¿Qué estábamos haciendo cuando comíamos ese cereal en el desayuno? ¿Qué estábamos haciendo cuando fuimos a ver el estreno de esa película en particular con nuestros amigos? Y a mí me encanta poder volver un ratito a esos momentos, sabiendo que no puedo volver exactamente al pasado, pero de vez en cuando no está nada mal recordar. Ahora sí, déjenme saber en los comentarios qué piensan acerca de este tema. ¿Ustedes creen que la nostalgia se está utilizando como estrategia de marketing más que como algo que las empresas quieren que las personas sientan de forma desinteresada? Déjenme saber en los comentarios si ustedes muchas veces compran un producto porque les trae recuerdos del pasado o simplemente porque les gusta. Y eso va a ser todo por este primer episodio de la segunda temporada del podcast de Sal de tu Cabeza con Cintia Novillo, en donde vamos a hablar más de este tipo de temas, un poquito más de cultura, un poquito más de análisis. Creo que esta era la dirección que quería tomar al principio con el podcast, pero también me sirvió muchísimo la primera temporada para crecer, para entenderme y para conectar con ustedes. Y si no quieren comentar acerca de la nostalgia y debatir conmigo, también me pueden dejar un emoji, me pueden dejar el emoji del osito de peluche, porque siento que esto representa mucho la nostalgia. Yo he estado inclinada varias veces a comprar ositos de peluche porque me recuerdan a mi infancia, pero ya tengo suficientes. También lo importante es saber nuestro límite y decir, ok, ya tengo suficiente de eso, ya tengo suficiente de lo de acá y no necesito más. Está perfecto tener fotografías y también ver fotografías y decir, ay, esa época es súper linda, o ir a Facebook de vez en cuando y scrollear hasta el fondo y decir, escribía horrible. ¿Por qué escribía como montaña rusa? Porque todo tenía que tener K. En vez de que, escribía que con K. La nostalgia. Eso es todo. Muchísimas gracias por escucharme. Que tengan un día excelente y yo los veo en una próxima ocasión, en un próximo episodio. Bye.